la lectura es fundamental para que nuestro cerebro esté vivo y esté sano. Y es el arma contra otro tipo de carencias. Entonces, lo que hay que ver es cómo educar al deporte para que se beneficie urgentemente de la riqueza de la literatura. Ese sería el reto que tenemos que enfrentar. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Tenemos un plantel impresionante hoy porque tenemos dos glorias nacionales rumanas y dos glorias nacionales españolas. Además, dos premios Nadal, nada menos, por parte de España, y dos escritores por parte de Rumanía, uno de ellos, que es Radu Parasivescu, que sabe mucho de estas cosas, de la literatura y el deporte. Él, yo creo que es que lo pilota de una manera extraordinaria, porque este hombre, que ha sido condecorado con la Orden del Mérito Cultural en el rango de caballero, ahí es nada, es un referente de la literatura deportiva de Rumanía. O sea, que aquí viene la crème de la crème. Ha escrito la Enciclopedia Larousse del fútbol, los Juegos Olímpicos de Atenas. Ha colaborado en una revista del sector muy famosa que es Pro Sports y además es escritor. Y Corina Sabau, a mi izquierda, además de darle a la literatura con una obra que está aquí traducida, que se puede encontrar, que es Y se oía cantar a los grillos. No sé en qué caseta está, pero yo sé que en una está, porque me lo ha dicho María Floarea. Dice, hay una caseta donde está su libro traducido, con lo cual significa que después de esto vendrán más traducciones de sus libros, supongo. Que además le da el cine porque ella ha guionizado Todos en nuestra familia, que es un peliculón del año 2012 que tiene unas notas de 7,5 para arriba. O sea que estamos hablando además de una mujer que conoce muy bien el sector audiovisual, el deporte tiene mucho de audiovisual y además también en esta película tuya, Corina Sabau, pues hablas de los problemas de un hombre divorciado, los problemas cotidianos y bueno, ventajas y desventajas de estas vidas modernas que nos tocan vivir. Por la parte española, el gran Lorenzo Silva. ¿Os acordáis del bombazo de la flaqueza del bolchevique? Bueno, pues ese bombazo, que lo fue, que obtuvo además el premio Nadal, luego imaginaos toda la saga, por favor, de esos guardias civiles de Bevilacqua y Chamorro, que es que ha sido un continuo de alegrías. Y Ana Merino, que también es ganadora del premio Nadal, con el mapa de los afectos. Además ella es experta en historieta y cómic y además también nos ha dicho antes que ella también ha biografiado y ha contado cosas del mundo del deporte, con lo cual Ana en principio, salvo que ahora veamos lo contrario, que no creo, es pro deportiva y pro literatura y deporte, porque el deporte es mucho más que ver un partido en televisión, porque tiene muchos valores que se pueden traducir y trasladar perfectamente a la literatura. Empezamos con nuestros invitados rumanos. Primera pregunta. ¿Se llevan bien la literatura y el deporte? Literatura și sportul sunt prietene și un foarte bun scriitor și ziarist sportiv care nu mai trăiește de vreo 2 ani, Radu Cosașu, a spus că literatura este forma corporală a culturii. Și ca și cum definiția lui Cosașu n-ar fi fost de ajuns, iată-mă aici în fața dumneavoastră, cu 10 minute înainte să înceapă Spania-Croația, mărturisindu-vă că în calitatea mea, nu doar de scriitor, dar și de traducător, lucrez în prezent și nu e glumă, sub cuvânt de onoare vă spun, la traducerea unei autobiografii a lui Luka Modric. O să spuneți că sunt întâmplări. Nu sunt întâmplări, sunt realități. Dar sportul, după părerea mea,
are o relație firească și pe alocuri cordială cu literatura. Am dat de câteva ori exemplul ăsta într-o emisiune de literatură a unui enorm autor TV, Bernard Pivot pe numele lui. Au fost invitați la un moment dat, imaginați-vă scena, Umberto Eco, Salman Rushdie și Mario Vargas Llosa. A fost o discuție despre premii literare, despre strategii narrative, despre tot felul de lucruri din arealul literaturii, până când Pivot, nu se știe nici până azi dacă intenționat sau din întâmplare, i-a întrebat ceva de fotbal. Moment în care discuția a luat o raznă. Rushdie a vorbit un sfert de oră despre Tottenham, Vargas Llosa a vorbit alt sfert de oră despre Real, Eco a vorbit al treilea sfert de oră despre Juventus. Dacă oamenii ăștia cred că sportul este prietenul literaturii, atunci cred și eu același lucru. Există o lungă listă de scriitori care ne acomodează cu ideea că sportul și literatura sunt foarte buni prieteni. Corina Sabau, ¿también crees que hacen maravillosas migas la literatura y el deporte? În primul rând, aș vrea să spun că Radu Paraschivescu, având atât de multă și profundă legătură cu sportul, este o prezență intimidantă pentru mine aici. Primul meu roman care era povestea unei fete adolescente, conținea foarte mult din această activitate care îi dădea cea mai mare libertate și care se numește alergat. Acum mi-am adus aminte chiar în cazul acestei discuții. Era foarte fericită când alerga, iar recent m-am întors la sport într-o foarte scurtă proză care mi-a fost sugerată de o antologatoare care ne-a reunit sub tema condiției femeii actuale și pentru că admir foarte mult pe Serena Williams, i-am găsit un loc. Din păcate, în România nu toți comentatorii sportivi sunt ca Radu Paraschivescu sau ca Radu Cosașu, domnul la care Radu Paraschivescu a făcut aluzie. Avem și comentatori sportivi maciști și misogini și atunci când Serena Williams a pus câteva kilograme după naștere, au fost niște comentarii foarte nepotrivite la adresa ei și acele comentarii m-au inspirat să scriu o novelă despre o fată care încearcă să-și depășească condiția, luând-o ca model pe tenismena americană. Me consta que Lorenzo y Ana también a lo mejor encuentran ahí algunas diferencias en el maridaje, porque yo sé, Lorenzo, que Ana sí, Ana es una, ¿verdad?, ¿no? Practicante de la literatura deportiva o la biografía literaria del deporte, ¿no? Es un placer estar aquí hablando de algo tan apasionante como es la literatura, la Feria del Libro y el deporte. Ambas partes nos componen y bueno, yo siempre digo que la lectura es el ejercicio del cerebro. Si no leemos, nuestro cerebro no es esponjoso, no se ejercita y también hay que moverse. Y en el deporte hay algo lúdico, maravilloso que nos aúna, ¿no? El compartir momentos deportivos. Yo he crecido, corría 1500 metros, durante la carrera hacía Kempo, durante mis años en Pittsburgh hacía capoeira y luego el fútbol me ha servido como herramienta pedagógica, como herramienta para acercar la literatura a los jóvenes. Qué cosa más curioso, ¿no? En los años en los que yo trabajaba en Iowa, iba a muchas ferias para llevar, ¿no?, la posibilidad de los estudios a distintas comunidades y muchas veces estaba con los grupos de migrantes latinos, jóvenes que les quería acercar la posibilidad de seguir estudiando y de ir a la universidad. Y siempre me decían española, española, la roja, la roja, la roja. Y yo decía, oye, esto con lo de la roja. Siempre me preguntaban cosas de fútbol. Entonces me di cuenta que para mí el fútbol era una herramienta para llevarles al pensamiento crítico, a la literatura, al cine, al análisis de la vida, a través de un espacio en el que ellos se sentían cómodos, como es el saber del fútbol, y acercarles a ese espacio de la literatura, ¿no? Vemos, Alberti escribió poemas de fútbol, ¿no? Las vanguardias
vieron en el fútbol algo especial, ¿no? Y de pronto vemos muchos escritores que han hecho crónicas, que han hablado de la realidad humana, explicando la complejidad del deporte, la complejidad del fútbol. Entonces, a mí me ha servido como herramienta de diálogo para acercar y enseñar literatura. Entonces, la verdad es que me llevo bien con los deportes. Además, los deportes, cuando eres tú el que juega, cuando son un grupo de chicos y chicas en un barrio complejo, hemos visto, hay zonas que se han regenerado a través del deporte, las canchas de baloncesto que acercaban a comunidades muy dañadas, canchas, enseguida puedes montar una cancha de fútbol, ¿no? Poner 2 camisetas en cada extremo, ganas de compartir. Yo creo en eso, en esa magia, en eso que nos humaniza a todos de estar juntos y pasarlo bien y divertirnos. Y luego, como escritora, tengo esa curiosidad de las emociones, igual que me interesan muchas personalidades. Creo que la vida de muchos deportistas, como ha comentado Corina, nos hace pensar en la complejidad humana y en lo que han tenido que enfrentar. Entonces, pues sí, a mí el deporte me interesa. Yo creo que antes de hacer la comparación deberíamos discernir entre qué estamos comparando. Porque cuando hablamos de literatura y deporte hablamos de realidades muy amplias. Pero por no fragmentarlas en exceso, yo distinguiría entre el deporte como actividad general y el deporte profesional. Y distinguiría entre la literatura como espacio de la experiencia humana y la literatura profesional también. Esa distinción me parece que es pertinente porque, por ejemplo, si hablamos del deporte como una actividad humana en general, yo puedo hablar desde mi experiencia, para mí no solo se llevan bien, sino muy bien. Yo cuando me pongo a escribir y tengo una jornada ideal, que para mí es poder escribir 10 horas, a mitad de jornada tengo que parar y tengo que hacer ejercicios, porque eso es lo que me permite que mis siguientes 5 horas sean productivas. Es decir, a mí me resulta absolutamente enriquecedor e incluso potencia mi capacidad de ideación como escritor el ejercicio físico como actividad humana en general. Si hablamos de el deporte como actividad profesional y luego, si queréis, podemos llegar luego, quizá prefiero dejarlo para la segunda parte, el deporte profesional convertido en industria, y en negocio, y en mega negocio global. Me parece que es una conversación que debemos tener, ¿no? O no dejar de tener. Pero me voy a quedar simplemente en el ámbito profesional. De entrada, creo que la relación entre el deporte profesional y la literatura profesional es buena, pero asimétrica. Es mejor la relación de la literatura con el deporte que la relación del deporte con la literatura. La literatura explora absolutamente todo. En cualquier rincón, por insignificante que sea, de la experiencia humana, hay literatura. Por tanto, como no en el deporte. Hombre, la hay desde Píndaro, ¿no? Píndaro tiene odas en las que ensalza al ganador de una carrera de carro. El caso es que, claro que la literatura puede acercarse de manera fecunda al deporte y lo ha hecho muchas veces. Y yo, ya que estoy aquí, pues no me resisto a recomendar un par de libros. Por ejemplo, recientemente se ha publicado en España un libro que se llama El sabor del último beso, que es sobre Alfonso de Portago, uno de los primeros pilotos de Fórmula 1. De Puebla. Sí, de Javier Puebla, efectivamente. Bueno, pues él se centra en ese español, que fue el primer piloto español que consiguió subir a un podio en una carrera de Fórmula 1 y que se mató al volante de un Ferrari, ¿no? Bueno, pues a través de esa experiencia individual hace un relato sobre la ambición, sobre el valor, el coraje también, las relaciones amorosas de este individuo, que era bastante peculiar y bastante interesante, que está muy bien, ¿no? O, por ejemplo, hay una novela de un autor argentino que se llama Carlos Daniel Aleto, que se llama 11 segundos, que recrea los 11 segundos que tardó Maradona en meter aquel gol en el Mundial de Inglaterra. Lo interesante es cómo a través de ese episodio deportivo cuenta la infancia de unos chavales de la ciudad de La Plata que están pendientes de esa gesta deportiva, ¿no? Naturalmente que sí, que la literatura se ha acercado de manera enriquecedora muchas veces al deporte. No tengo yo tan claro que el mundo del deporte profesional le preste la misma atención a la literatura. Veo a pocos futbolistas hablar de su lectura. Por ejemplo, veo a pocos deportistas profesionales invitar a otras personas a participar del goce de la lectura. Temo que la literatura es más generosa con el deporte que el deporte con la literatura, si lo puedo decir. Bueno, hay un libro que ha sido un boom en Rumanía, que es el de Nadia Comaneci, que es la pequeña comunista que no sonreía nunca, en el ámbito de cómo algunos deportistas construyen literatura, que hay algunos casos. Tengo por aquí, por ejemplo, las memorias de Andrea Agassi, en Open,
la autobiografía de William Finnegan, Años salvajes, también Alimentar a la bestia de Al Álvarez. Es decir, que a veces hay unos deportistas, como el caso de Nadia Comaneci, que trascienden al ámbito de la literatura a partir de una carrera deportiva muy importante. Y una de las ofrendas que hacen estos deportistas al mundo en general es plasmarlo en forma de una obra literaria. O sea, sería como una especie de vasos comunicantes de todo ese esfuerzo vital hecho a través de los años, cuya flor final es una obra literaria y además de gran éxito, por lo que he estado viendo de este libro. ¿Conocéis el caso de Nadia Comaneci? Sigur că da, noi suntem cam de o vârstă, Nadia Comănești și cu mine ne-am și cunoscut. Și unul dintre lucrurile care au impresionat publicul, unul dintre marile mistere, era de ce nu zâmbea niciodată Nadia. Și au existat tot felul de ipoteze. Unu, pentru că era deja robotizată înainte de a apărea robotizarea sportului, asta era o variantă literară. 2. Pentru că ajunsese la o putere de concentrare dincolo de care nu mai încăpea nimic. 3. Pentru că se gândea ce bătăi mănâncă de la Bela Caroi dacă ratează. Nu uităm că Nadia Comăneci venea dintr-un lagăr în care instrumentele de performanță, pe lângă antrenamentele asidue, erau dopingul, falsificarea vârstei sportivelor și bătaia. N-are rost să ne ascundem și să spunem că totul era armonios. Nu era nimic armonios. Nadia a fost o sportivă în regulă ca vârstă, a fost o sportivă cu o zestre excepțională, un om care a introdus elemente care îi poartă numele și astăzi. Există o carte, s-ar putea să fie chiar și aici la standul Institutului Cultural, o carte a istoricului Stăjerel Olaru, care este despre Nadia Comăneci, despre fuga ei în America, despre oamenii care au ajutat-o, despre oamenii care au trădat-o, despre abuzurile pe care antrenorii le practicau împotriva sportivilor, despre amenințări, despre nesiguranță și e aproape miraculos că un om atât de terorizat de presiunea și de așteptările unei nații întregi, în frunte cu secretarul său general, cum era clișeul, ajunge astăzi să fie un om pasionat de ceea ce face, liber total, un profesionist în antrenorat, un om care face școală de gimnastică în continuare. Am scris o carte de sport, care se cheamă Fanionul Roșu. Este o carte despre lipsa de fair play, cu gesturi celebre în toată lumea, cu Mike Tyson mușcând o bucată de ureche lui Evander Holyfield, cu Maradona, de care amintește Lorenzo, marcând un gol cu mâna. Iar ultimul capitol e dedicat sportului din România. Și am discutat cu două sportive. Una dintre ele, Oana Petrovski, a fost obligată să se antreneze cu greutăți de glezne în condițiile în care avea piciorul în gips. Deci da, sportul este un izvor absolut excepțional și literatura are printre altele această calitate că preia și relatează. Literatura e de multe ori poveste. Fotbalul este cel mai povestibil dintre sporturi. Lorenzo va vorbi de o carte care dilată 11 secunde. Da? Fotbalul este un sport care ne arată așa cum suntem. Buni și răi, ticăloși, eroici, mizerabili, trișori, hoți, bandiți. Da? Alte sporturi nu-ți arată așa ceva. Alte sporturi nu sunt povestibile. Nu poți să povestești un meci de basket, că n-ai cum. Da? Nu poți să povestești un meci de handbal, că n-ai cum. Fotbalul da, pentru că fotbalul admite tragerile de timp, simulările, bubuitul mingii în tribune, fuga copiilor de mingi când gazdele conduc. Deci toate mărunțișurile mizerabile, imunde uneori, ale firii noastre, ale înăuntrului nostru, se regăsesc în fotbal la un loc cu locurile frumoase. Și atunci fotbalul ar putea și a oferit deja enorme exemple de carte bună. Corina, conocías el caso, ¿verdad? Da,
Am fost surprins, evident, de abuzurile și de teroarea la care au fost supuse aceste fete, dar, pe de altă parte, multă lume deplângea faptul că nu mai facem performanțe la nivelul acela, la nivelul Nadiei Comăneci și al colegelor ei de generație și poate că pentru a recâștiga gloria de atunci și pentru, nu știu, a fi auzit imnul României peste tot în lume, poate că acele metode n-ar fi cele mai nepotrivite. Chiar oameni care cunoșteau cazurile aveau opinii diferite, adică erau pentru sacrificarea acestor oameni. Eu am scris o carte care are ca temă, n-aș vorbi la modul general, avorturile din perioada comunistă și drama la care a dus acea politică pronatalistă a lui Nicolae Ceaușescu și am o scenă acolo unde femeile care lucrau într-o fabrică erau obligate să cumva să imite ce făcea Nadia și colegele ei, niște mișcări caricaturale, dar până la urmă sportive pe stadioane. Și este exact ce s-a întâmplat și cu fetele astea, o politică duplicitară. Adică ieșeam în față cu acest zâmbet stilist, care să pară că vin dintr-o societate normală, dar exact cum spune Radu, în spate era teroare și lucruri terrifiante. A mí me ha gustado mucho el titular de Lorenzo, que la literatura le ha dado más al deporte que los deportistas a la literatura. Y yo tenía aquí mi ranking de literatura deportiva: Alan Sillitoe, La soledad del corredor de fondo; Joe Carlin, ese factor humano, con Nelson Mandela; El campeón ha vuelto, de Moeringer; Fat City; las maravillosas crónicas deportivas de Guy Talesen, El silencio del héroe, que también el Nuevo Periodismo pues hizo un hit muy interesante; y de Peter Hanke, El miedo del portero al penalti, que también es otro clásico. Y Ana, ¿tú también crees que ha sido más generosa la literatura con los deportistas? En España hemos tenido estupendísimos Vázquez Montalbán, se marcaba unas crónicas deportivas maravillosas. Alfredo Relaño, desde su lugar de ser del deporte, hace unas pequeñas crónicas donde nos da una idea. El cómic también ha celebrado el deporte, ¿no? Porque cada Olimpiada pues estaba Ibáñez, Mortadelo y Filemón, se iban a las Olimpiadas o se iban a los partidos. Cuando hablamos de la profesionalización, ¿cómo podemos ayudar a esos deportistas de élite en su psicología, en su capacidad de resistencia psicológica y de celebración de la vida? Porque la literatura te va a dar inteligencia, te va a dar inteligencia emocional, te va a dar esa capacidad de estar y sentir el mundo. Leer es fundamental. La lectura es fundamental para que nuestro cerebro esté vivo y esté sano. Y es el arma contra otro tipo de carencias. Entonces, lo que hay que ver es cómo educar al deporte para que se beneficie urgentemente de la riqueza de la literatura. Ese sería el reto que tenemos que enfrentar. ¿Qué te parece el reto, Lorenzo? Bueno, aquí creo que quizás es pertinente hablar de esa otra dimensión que anticipaba antes, ¿no? La dimensión del deporte profesional como megaindustria. Algunas de las principales corporaciones del mundo son ya clubes deportivos. Buena parte del negocio del deporte profesional se nutre de fondos públicos que estamos aportando todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Qué responsabilidad social corporativa tienen esas corporaciones? ¿Cuántas veces hemos visto en una rueda de prensa a un jugador, a un entrenador o a un presidente de un club de fútbol invitando a los niños a leer, invitando a los niños a ir a la biblioteca, invitando a los niños a desarrollar el pensamiento crítico, como decía Ana Meringue? Yo jamás he visto esto. Y además, cuando alguien tiene tanto poder económico, tiene poder del otro. Y el poder ha de ser responsable. Y ahí es donde yo tengo una cierta reticencia frente al escritor
que se dedica a la loa de las hazañas deportivas sin poner el foco sobre las sombras del negocio del deporte. Entonces yo creo que ahí es donde está el terreno peligroso. ¿En qué medida, si hacemos una loa de las hazañas deportivas, que efectivamente son sustancia literaria, en dado lugar a la gran literatura, empezando por esas odas de Píndaro, pero no ponemos el acento, no llamamos la atención sobre esa responsabilidad no atendida que hoy día tiene el mega negocio del fútbol respecto a las sociedades de las que vive, pues quizá nos estamos convirtiendo un poco en vasallos de una nueva forma de poder. ¿Vosotros en Rumanía veis que los deportistas invitan a leer? Radu, ¿hay actos en Rumanía que relacionen cultura y fútbol? En tu caso, que decías antes que daba mucho juego, nunca mejor dicho. Cunosc câteva exemple de președinți de club, de antrenori, de patroni care au făcut gesturi în sensul acesta. Nu știu cât din ele a fost PR, nu știu cât a fost marketing, nu știu cât a fost sinceritate. La un moment dat, Hagi, care rămâne probabil cel mai cunoscut fotbalist român și care a trecut și pe la Madrid și pe la Barcelona, și-a adunat echipele de copii de la Constanța și le-a spus: copii, mergeți la școală, că și școala e bună la ceva. Sigur că definiția e insuficientă și comică, dar ea ascunde totuși o grijă. Sinceritatea acestei griji este felul în care Hagi l-a crescut pe băiatul lui, care este un tip crescut impecabil. Este poliglot, este școlit, este manierat, deci este un tânăr cum ne-am dorit cei mai mulți dintre noi să avem în familie. Există președinți de club care și-au trimis echipele de fotbal la teatru, pentru ca fotbalistul ăla să știe că viața nu înseamnă numai antrenament, numai meci, numai o prietenă cu un piept opulent și un cont în bancă, dacă se poate, cu multe zerouri, ci viața înseamnă și alte lucruri. Printre altele, înseamnă artă. Și aș mai spune un lucru, deși e pe lângă întrebare: literatura de cele mai multe ori nu trișează. Sportul a fost învățat în ultimele decenii să trișeze grosolan, prin două caracatițe veninoase amândouă. 1. Casele de pariuri, 2. Dopingul. Corina, ¿también crees como Radu que hay gestos en Rumanía del deporte o los deportistas de élite o los presidentes de los clubes hacia la lectura, la literatura? Nu. Ce mă nemulțumește în momentul de față, pe lângă faptul că, cel puțin în România, nu există o conexiune între sport și literatură sau între sport și artă, aș mai spune că sportul este mai degrabă terenul bărbaților. Nu știu dacă există prea multe comentatoare sportive, nu știu dacă felul în care sunt făcute aceste comentarii, cel puțin despre fotbal, pot ajunge la femei. Nu știu cât încearcă această lume a bărbaților să se deschidă și spre alt public. Bueno, ya la última pregunta, recogiendo un poco conclusiones para que nos lancéis un titular. ¿Qué tendría que hacer el deporte para potenciar o lanzar, como dicen nuestros amigos Lorenzo o Ana, es decir, esa capacidad que tiene como maquinaria marketingiana, que solamente un segundo en las manos de un jugador podría hacer reventar las ventas de cualquier título? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, pues quizá el consejo corto es que se vayan por favor a Rumanía y que vayan a hablar con estas personas que conoce Radu, tanto de los presidentes como de los futbolistas. Como eso no sé si lo van a hacer, pues quizá no sea tanto una tarea suya como una tarea nuestra. Cuando una sociedad le da un lugar tan central a una actividad, también tiene que pedirle cuentas. Yo creo que comprometernos. También voy a salir como sprint, vais a verme correr los 1500 metros hasta el comienzo de la feria y comprometerse. Compromiso. Compromiso.
Pues muchísimas gracias por haber participado en esta mesa, gracias a los invitados y a la FED. Miradas a Rumanía. La voz de muchos proyectos para conocernos mejor.